estos ejercicios nos van a permitir relacionar lo que sucedía en Colombia con el tema del bipartidismo en un contexto global, ¿sí? Entonces empezamos. La burguesía se formó en Europa Occidental desde la Baja Edad Media dentro de los valores de la moderación, la abstinencia y la represión. Entonces, vamos a tratar de ir relacionando estos enunciados con lo que les acabo de introducir o con la introducción que acabamos de realizar alrededor del régimen bipartidista en Colombia en el siglo XIX. Valores con los que entró en conflicto al consolidarse definitivamente su éxito a finales del siglo XIX. ¿Sí? La burguesía, el éxito en el siglo XIX, luego de la gran expansión industrial y financiera. La burguesía ya no vivió entonces en una economía familiar de escasez o alejada de las tentaciones de la alta sociedad. En esa medida podemos concluir que los valores éticos de la burguesía se modificaron debido a, ¿sí? Opciones de respuesta. A. Los sacrificios que debió hacer para alcanzar su posición social. B. Su ascenso social luego de un gran crecimiento de la industria. C. Las prédicas morales de la religión que la invitaba al ascetismo. D. La moderación y el ahorro con los cuales debió vivir en el siglo XIX. Entonces vamos a dar unos 20 segundos o 30 segundos para tener la posibilidad de pensar un poco la pregunta, y si mientras tanto surge otra inquietud, la iremos resolviendo. Tener en cuenta, como les menciono, que la intención es ir relacionando contextos locales, contextos nacionales, contextos internacionales, porque en últimas están entrelazados. Lo que ocurría en Colombia, ¿sí?, con el tema del bipartidismo, no era ajeno a un periodo de convulsión global y a un periodo de transformaciones sociales sin precedentes. Tal es el caso, como nos lo plantea el ejercicio, la transformación de la burguesía y cómo cambia en el escenario global, en el escenario social, sus prácticas, sus costumbres, sus relaciones con los otros, sus relaciones políticas, económicas, sociales. Bueno, el primero en responder fue Juan Solarte y dice que es la B. La B, su ascenso social luego de un gran crecimiento de la industria. También Faber y Diana dicen que es la A. Y ya solo serían como esas dos. Bueno, vamos a ir descartando. D, la última a la primera. D, la moderación y el ahorro con los cuales debió vivir en el siglo XIX. Cuando uno lee el éxito, el enunciado, ¿sí?, se da cuenta de que nos está hablando de que la burguesía tenía una serie de valores, pero unos valores que no eran propios de ellos, sino eran propios de la Europa occidental de la Baja Media, que esos valores eran moderación, abstinencia y represión. Esos valores fue con los que entró en conflicto la burguesía, ¿sí? Y entró en conflicto por una serie de motivos, ¿sí? Entonces, cuando uno dice moderación y ahorro, nos damos cuenta que, por el contrario de moderarse y ahorrarse, la burguesía empezó a enfrentarse a esos valores que eran propios de la Edad Media. Entonces podemos descartar la opción D. Pero cuando nos vamos con las prédicas morales de la religión que la invitaban al ascetismo, ¿sí?, esas prédicas morales de la religión también eran una serie de características ancladas a la Baja Edad Media, ¿sí?, en términos de que en determinado momento en la Edad Media la iglesia, la institución eclesiástica, se convirtió en el referente de la cotidianidad de los seres humanos en la Europa occidental. ¿Y a qué me refiero con referente de cotidianidad? Que la iglesia era la que le decía a las personas lo que estaba bien y lo que estaba mal hacer. Y en ese escenario la burguesía asciende y empieza a tener una serie de conflictos en términos, por ejemplo, de discutirle a la iglesia el tema de la prosperidad terrenal, ¿sí? Entonces la iglesia le planteaba en ese momento a la sociedad que independientemente de cómo vivieran en la tierra, en el paraíso iban a tener una recompensa. Pero cuando empieza a surgir esta clase burguesa, empiezan a plantear, por ejemplo, que no había que esperarse al paraíso
para tener unos mínimos de condiciones o unos mínimos de transformaciones y de bienestar en el plano terrenal. En esa medida empiezan a alejarse de esas prédicas morales de la religión. Con respecto a la pregunta B, su ascenso social luego de un gran crecimiento de la industria, empezamos a ver y a establecer relaciones. En el siglo XIX, siglo XVIII, producto de la revolución industrial, producto de las nuevas formas de producir, empiezan a emerger unos actores sociales, empieza a emerger una clase política que es la burguesa, que se empieza a lucrar de esa revolución industrial, de los avances tecnológicos de la época. En esa medida empezamos a ver que el ascenso social de la clase burguesa en el siglo XIX se debió en gran medida al posicionamiento de la industria y a su expansión a nivel global. No solamente en Europa, sino a nivel global en América Latina. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, las repercusiones con el contexto, con el horizonte ideológico de partidos como el liberal en nuestro país. Pero sin embargo, revisemos la opción A, los sacrificios que debió hacer para alcanzar su posición social. Si bien existen unas transformaciones de la clase burguesa, nos damos cuenta de que ellos empiezan a posibilitar el crecimiento de la industria y a dividir la sociedad en dos clases sociales en ese siglo XIX. Dos clases sociales que en su momento se conocían como proletariado y como burguesía. En esa medida, cuando se habla de los sacrificios que se debió hacer, más son en términos monetarios, en la medida en que eran los que tenían la posibilidad de comprar los medios de producción, las máquinas, para que los trabajadores las trabajaran. En esa medida no es tanto el sacrificio. Entonces nos damos cuenta, ¿sí?, que la opción respuesta, tal como mencionaron algunos de ustedes, es la B, su ascenso social luego de un gran crecimiento de la industria.